Bienvenidos a la capacitación de documento checklist por parte del área de pruebas. Vamos a comenzar. De primero, para llegar a esta parte donde su software ya está en el documento checklist y todo lo que tendríamos que revisar por parte de pruebas, tuvieron que haber mandado la solicitud de aprobación del software. Este mismo documento tendrá un video de capacitación de cómo llenarlo. Por el momento solo se hace mención de que se debe de llenar este documento primero antes de pasar a esta parte del proceso de revisión. Tenemos dos documentos en el área de pruebas para poder verificar que el funcionamiento del mismo sea el correcto. El primero sería el Excel, que es el checklist de versionamiento. Aquí tenemos el individuo a inspeccionar, sería la persona quien está enviando el correo, el inspector de pruebas, que sería la persona que está en el área de pruebas y tiene su labor de inspeccionar a su respectivo módulo, el link del repositorio de GitHub, que sería el link del repositorio que realizaron un fork, sería el de por persona. Aquí la fecha en la que se envió y la hora igualmente, el módulo a quien pertenece la persona, inspeccionar igualmente el grupo. Aquí tenemos las herramientas que vamos a estar utilizando en lo que viene siendo todo el proyecto y que nos competen a nosotros como pruebas para ver que el versionamiento esté de forma adecuada. Tenemos los nombres y los programas de Visible Analyst, Visual Studio, lenguaje de programación, MySQL, Git Bash, Crystal Reports y HTML, que son las ayudas. Entonces, todas estas versiones están puestas en el documento de estandarización. De igual forma, todo se quedará en una carpeta compartida para que ustedes tengan conocimiento de estos mismos. Entonces, Visible Analyst tiene que tener esta estandarización, tienen que tener esta versión ustedes. ¿Cómo encontrar la versión que ustedes tienen? Se van a panel de control y tendrán que buscar aquí en este lado el programa. En este caso aquí está Visible Analyst y versión 7.6. Igualmente aquí dice versión 7.6. Entonces aquí yo colocaría que tengo la versión 7.6 y aquí le daríamos un visto bueno de que sí son compatibles. En este caso, que es donde hay dos, que sería Visual Studio 2019, pero por alguna razón están trabajando en otro lenguaje que no sea C Sharp, entonces colocaría un sí y un no y se mandaría de regreso para que ustedes tuvieran la versión y el lenguaje en el que estamos trabajando todos como empresa. De igual forma aquí los Crystal Reports y las ayudas. Con cualquiera de una de las versiones que no esté estandarizada se regresará el documento, ya que no cumple con la estandarización que se tiene por parte de la empresa. Ese sería el primer documento. Vamos a pasar al documento de Word. El documento de Word se compone de su cajetín. Este cajetín es el nombre del proyecto. Aquí colocaríamos ERP, ya sea que coloquemos el proyecto de las cobijas. De igual forma, aquí estamos con la versión y edición. Esta versión y edición la estamos controlando. Este sería un documento que lo va a llenar el área de pruebas. No van a tener acceso a ustedes utilizarlo, pero se hace la explicación de cómo se les va a calificar cada uno de sus diferentes formularios para que estos sean óptimos para el momento de que se implementen por parte del área de implementación. De primero la versión y edición. Cuando nosotros recibamos un documento suyo, vamos a colocarle que es la versión 1. Igualmente así vamos a ir, si se los vamos regresando y vamos teniendo ese ciclo, va aumentando 1.1, 1.2, 1.3. Si en dado caso ustedes nos envían un documento que sufrió un cambio muy fuerte, que fue demasiado abrupto, colocaríamos 2.1. Ahí sí ya no sería 1.1, sino 2.0 y así sucesivamente. Aquí la prueba ejecutada sería el nombre de la persona a quien está haciendo este documento, el nombre del módulo a quien nosotros estamos efectuando esta revisión, el estado de la revisión, aquí sería aceptado, denegado, la solicitud de la prueba, que sería quién fue el que nos solicitó la prueba, igualmente la fecha en la que se mandó, la fecha y respuesta, que sería la fecha y la hora en la que se está respondiendo este documento. Comenzamos con todas las pruebas unitarias, que serían las ayudas. De primero, la ayuda que necesitamos es que ustedes manden el punto HTML del, de lo que viene siendo el componente. Si ustedes están mandando un componente, un formulario, este corresponde y este tiene una ayuda. Entonces necesitamos que ustedes manden su punto HTML. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros lo descargamos y lo ejecutamos en nuestra computadora, un punto HTML se ejecuta en un navegador. En este caso yo lo ejecutara en Google Chrome, me tendría que aparecer una pestaña aquí con lo que viene siendo su componente y de esta forma
como se me abrió a mí en el HTML aquí en el navegador, tendría que aparecerme de igual forma ya implementado en la solución .dll. Entonces es solo para que podamos comparar si no hay ninguna diferencia o si hay algo que esté mal efectuado al momento de abrirlo con las ayudas adentro del programa. La siguiente cosa sería DFD UML. Aquí tendré una imagen para poder ejemplificarlo mejor. Entonces, aquí como pueden observar yo tengo un diagrama que es el de autenticación y vamos a poner esto aquí a la par. Entonces, nosotros vamos a evaluar tres cosas importantes: los flujos de datos, el entendimiento del sistema de respuesta y los almacenes. Los flujos de datos. Vamos a ver que todos los flujos sigan su respectivo orden. Es decir, que si nosotros al momento de metemos unas credenciales, se tienen que validar campos, luego hace esto una conexión, pasa el proceso de validarse en una base de datos y esta consulta almacenes, igualmente pasa un ID y así puede ingresar. ¿Qué sucede con esto? Que si nosotros no metemos credenciales, por decirles algo, tal vez de una vez tira una conexión o por ejemplo ya tira un ID en vez de meter credenciales, o sea, si los flujos no van correctos en el programa, si ustedes en el programa no siguieron los flujos que pusieron en su diagrama hijo o ya sea en su diagrama de contexto cero, si no siguieron estos flujos, se tomará como malo y tendrán que regresar. ¿Por qué? Porque el diagrama es base para que sea entendimiento para otros programadores. Luego pasamos al entendimiento del sistema de respuesta. ¿Qué significa? Que todas las respuestas, todos los resultados que dé el proceso, que sean las salidas de este mismo, tienen que tener la coherencia de lo que hace el software. Por ejemplo, si tenemos el software y no da ninguna de estas respuestas que son las que debería de dar, en este caso se toma como malo. Por ejemplo, imagínense que yo sigo todo este proceso y me devuelve un presupuesto, no estoy siguiendo el flujo de datos de respuesta que me debe de devolver el sistema. Luego pasamos a los almacenes. De igual forma, si en este diagrama hijo solo estoy utilizando el almacén de usuario y el almacén de bitácora, solamente estos dos almacenes deben de ser usados en la secuencia del código. Solamente puedo utilizar estos dos. Si en dado caso se utiliza otro almacén, se tiene que regresar este documento y volver a implementar el almacén que se usó. ¿Por qué? Para el mejor entendimiento del diagrama con el componente y con el código. Eso sería por parte de los diagramas de flujo, así se van a tomar las revisiones. Luego vamos a seguir por la documentación y estandarización. Esto lo pueden encontrar en la carpeta de la empresa, donde está la estandarización de software, siempre viendo que sea la última versión del documento. De igual forma, toda esta estandarización tiene que estar puesta tiene que estar a disponibilidad de cada uno de ustedes. Y de igual forma, aquí están todas las versiones que se están controlando. Entonces, en este caso, nosotros vamos a revisar que todo lo que viene siendo el código cumpla con todo esto. Por ejemplo, en Visual Studio se tiene la estandarización de los objetos, las variables, los procedimientos, comentarios y de carpetas. Todo eso está en la estandarización más abajo. Aquí pueden obtener esto, que serían los objetos o herramientas. Estas son las variables, los procedimientos, las variables de carpetas. Tenemos que verificar que todo esto esté correcto por parte de Visual Studio en su código. Luego de eso vamos a pasar a la base de datos, donde ustedes al momento que mandaron las capturas que se solicitan en el documento de solicitud de software, tenemos que ver que estas dos cosas estén correctamente, es decir, que estén de igual forma como está en la estandarización, que se tenga este mismo nombre y de igual forma que su captura sea de la misma forma que como se mandó en la estandarización de la empresa. Luego vamos a ver la fuente, que sería lo que viene teniendo el código, vamos a decir, lo que viene siendo los labels. Entonces los labels tienen que tener un tipo de fuente, un tamaño de letra, igualmente un color y un contraste. Entonces el tipo de fuente igual forma está en la estandarización, se está manejando la estandarización con la letra Rockwell, y de igual forma que aparecen todos los tipos de tamaños que se pueden tener y el color que dice en contraste, para no tener diferencias de que alguno pueda opinar de que el color morado combine con el azul, por decir un ejemplo. Tal vez unos opinen que sí se combine y algunos opinen que no. Por lo tanto, esta sugerencia de que el color
esté en contraste con el formulario, vamos a tratar de que sea lo más coherente y mejor visible para el usuario. Nos vamos a enfocar en el formulario ahorita mismo. De igual forma que los colores sean asociados al módulo. En el caso de HRM, que es el color morado, entonces damos aquí un ejemplo que tendría que estar, por ejemplo, un morado que no sea que sea agradable hacia el usuario. Aquí está la implementación del login. La implementación del login es muy vital, ya que al momento que ustedes tienen el MDI, el usuario se tiene que loguear desde la parte de, de archivo, o ya sea de la estandarización que se tenga. Entonces en esta parte ustedes se tienen que loguear y ya tienen que tener implementado el login. En el login lo que vamos a hacer es que tenga el uso correcto de este objeto común. De igual forma la funcionalidad, que el rango del código de la aplicación, igual forma los rangos de las aplicaciones están hasta aquí abajo. También vamos a la compatibilidad con el módulo. ¿Qué significa todo esto? Que todo esto esté funcionando correctamente, que no haya ningún problema al momento que ustedes hayan adjuntado el punto DLL de login de seguridad a su solución y que funcione correctamente. Entonces, que ustedes hayan hecho un buen uso del mismo, que funcione correctamente y que hayan utilizado la estandarización de rangos y que todo esto sea compatible, que se pueda utilizar en cualquier momento y no genere ningún error. En la implementación del MDI. El MDI, como pueden observar, este solo es un ejemplo, ya que se tiene que pasar todavía la estandarización de la parte de arriba del menú strip. Entonces, por parte del MDI vamos a hacer el uso de correcto de pestañas del MDI, que es decir, la parte de arriba. Entonces, aquí en archivos se tiene que desplegar ciertas opciones, igualmente aquí, 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 en cada una. Esto, como les digo, va a estar por parte de estandarización. Ustedes tienen que estandarizar todo esto conforme a cómo esté. Y de igual forma, la barra de estado, si en dado caso llegase a haber alguna barra de estado, si no, en todo caso, si no hubiese, se elimina. La idea es de que todo el formulario, o todo el MDI mejor dicho, funcione correctamente y al mismo tiempo siga la estandarización. Luego está la configuración de la impresora, tener la configuración, el punto DLL de la impresora implementado ya en la parte de archivo, que todo este funcione correctamente, que si yo toco el catálogo y abro algo o la ayuda y todo eso funcione correctamente, que se adapte a cualquier resolución. Es decir, que si yo, por ejemplo, imaginémonos que esta ventana es el MDI, si yo la extiendo se mira correctamente y si yo la minimizo se mire correctamente. ¿Por qué? Porque es el MDI, necesita acoplarse si en dado caso se quiere expandir o minimizar. Luego mostrar los formularios hijos dentro. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que hacer que aparezca dentro del MDI, porque no es justo que aparezcan dos pestañas así del software, sino imagínense cuántas pestañas saldrían si una persona abre muchos formularios. La idea es que se tenga solamente uno abierto o que se trate de abrir todo adentro del mismo MDI. Y la ayuda general del módulo, que es lo último que está aquí, ayuda. Al momento que no se tenga nada abierto, ningún formulario, la ayuda que tiene que salir por default es la ayuda de todo el módulo. Por ejemplo, en mi caso, tendría que salir la ayuda de todo el de recursos humanos. Tendría que salir toda la ayuda desde la parte de inicio y así la persona podría ver todas las ayudas. Eso es por parte del MDI. Luego vamos a visualizar la ventana principal y la ventana secundaria. Ustedes tienen que especificar si la ventana o el formulario que ustedes están mandando es principal o es secundaria. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a decir, si es una secundaria, me voy a basarme en las especificaciones y las estandarizaciones de una ventana secundaria que están aquí. Tiene que tener esta resolución como máxima y esta como mínima. Si fuera una principal, entonces es pantalla completa. A pantalla completa significa de que como los formularios deben abrirse adentro del OI, entonces por lo tanto tiene que abrirse adentro completamente del MDI, es decir que el MDI es todo este cuadrado morado, entonces tiene que abrirse completamente y cuando se extienda igualmente abrirse completamente y verse bien. En dado caso, por ejemplo, sea una ventana secundaria, que es como menciona aquí, va a estar a criterio del programador. Significaría que si yo lo extiendo, lo abro, tiene que quedarse del tamaño que el programador haya decidido. De igual forma, por eso les digo, hagan mención de si es una ventana principal o una ventana secundaria. Ambas tienen las mismas categorías a revisar, que serían las dimensiones,
la fuente que ya habíamos hablado que es Rockwell, igualmente el color que combine, que se implemente el objeto del navegador, ya sea cualquiera de las dos, que tenga funcionalidad el mismo formulario y que tenga mensajes en pantalla. Mensajes de pantalla significa que si hay algún error o hay algo que no se ingresó, por decir algo, aparezca un mensaje en la pantalla con su respectivo loguito de ya sea un error, un mensaje de warning o un mensaje de información hacia el usuario. Todos esos tipos de mensajes. Y que igual forma todo esto tiene que tener una buena ortografía. Luego está la ayuda. Esta ayuda ya es específicamente con respecto al formulario. Por ejemplo, si yo al momento de tener el MDI abro el catálogo de empleados, entonces la ayuda cuando yo seleccione aquí ya debe de cambiar y debe de mostrarme la ayuda específicamente del catálogo de empleados, no la general, sino la de empleados. Entonces, eso es lo que se trata de ver, que la ayuda corresponda al formulario en ejecución. De igual forma, están las validaciones. Vamos a validar todo lo que viene siendo los campos vacíos. Aquí tengo un formulario para ejemplificar. Entonces, aquí en los campos vacíos vamos a ver que tanto el ID o resultados, si yo le doy en ingresar o en el navegador yo ingreso algo, me muestre que no acepta campos vacíos. De igual forma, que no acepte que yo pueda ingresar algo aquí en el combo bots, cualquiera de esas diferentes cosas que alteren la, la información. Luego están los datos incorrectos. ¿Qué significan los datos incorrectos? El ID de empleado solamente pueden ser números si así está puesto en la base de datos. Por lo tanto, en el ID solamente puedo meter números y voy a meter números. Si yo puedo meter letras adentro de este TXT, ya está malo, se los regresaremos. De igual forma, en resultados puedo meter números. Pero por ejemplo, en un nombre yo no puedo meter números. Entonces igualmente solo puedo meter letras. Entonces son esas validaciones donde el TXT solo apruebe cosas útiles para la información. Esos serían datos incorrectos. En las fechas coherentes vamos a decir de que una persona si va a poner su fecha de nacimiento puede ser una fecha muy grande, pero no puedo colocar que una persona nació en 1250. Tienen que ser fechas coherentes, fechas que sí sean aceptables. Por ejemplo, si vamos a hacer la nómina o se va a pagar a un empleado a una fecha, entonces tiene que ser fecha actual. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo que voy a contratar a una persona en el 2022? Entonces, no son fechas coherentes, por lo tanto, vamos a estar considerando mucho esto. Y el límite de los campos, por ejemplo, lo que viene siendo teléfonos, el NIT, eh, los, lo que viene siendo también el DPI, que ya tienen números, un tamaño ya establecido, y lo que se tiene que hacer es que el TXT no apruebe números así como 50 números, tiene que aprobar solamente 13, solo puedo meter 13. En dado caso, o sea, por ejemplo, el DPI. En los reportes es lo que da conciencia de cómo van a generar ustedes sus reportes. Solo vamos a ver que tenga la funcionalidad correcta y que sea fácil de entender al usuario. Por lo tanto, si yo genero un reporte de personas a quienes se despidieron en la empresa, debo de hacer un reporte que se entienda fácil al usuario, y si yo lo entiendo y si se comprendió la idea de este mismo reporte, entonces pasará esta prueba. Luego el MVC, que sería la capa de modelo vista controlador, donde se tenga un control correcto de las capas. Es decir, si yo estoy en la capa vista y paso luego a controlador y luego a modelo y lo estoy usando de forma correcta, pasa bien. Pero si por ejemplo de vista pasé a modelo y de modelo a controlador y de controlador a vista y ando así haciendo un montón de cosas que no van con respecto a su control, entonces esto se tomará como malo. De igual forma, el paso de parámetros correctos. Es decir, que en vista yo puedo mandar, por ejemplo, quiero un string, pero yo solamente puedo mandar los TXT. No voy a declarar cosas que no corresponden a cada capa. Por ejemplo, tengo que seleccionar y poner cosas que vayan a su lenguaje y a su componente y a su función en cada capa. Y luego están los tooltips, que es lo último, que es donde uno se selecciona. Por ejemplo, en mi caso, si yo seleccionara esto, miren el tooltip que dice arriba, dice recortar. Entonces eso es lo que se necesita de que se realice, en dado caso sean los botones del navegador, de igual forma en el botón buscar o ya sean en botones que ustedes tengan ingresados en su formulario. Entonces, eso es con respecto
a lo que vienen siendo los formularios y las estandarizaciones que estamos siguiendo por parte del área de pruebas. Esto es lo último que se revisa. Para que ustedes tengan el 100% de funcionalidad en su formulario, tienen que pasar por todas estas pruebas y tener un estado de revisión aceptado para que ustedes puedan ya mandar esto como validación que se aceptó por parte de pruebas y de igual forma eh, utilizarlo y ya implementarlo. Eso sería todo por esta capacitación. Solamente esperar que si tienen alguna duda, dejarla ya sea en el foro donde están las dudas de parte en el Blackboard o ya sea preguntando específicamente a el integrante de pruebas que sea en su equipo. Solamente y ahí acabaría la capacitación.